Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy estamos aquí en Relleno de Misterio. Soy Bruno y anteriormente hemos abordado el caso de Matilde y su hijastro Jorge. Y ahora vamos a darle un giro de tuerca porque vamos a ir más a lo psicológico, a la mente que hay en estas dos personas. Para entenderlo, tenemos con nosotros a un experto en crímenes, asesinatos, como es el psicólogo forense Miguel Sanfelipe. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias, Bruno. Encantado de estar aquí en el programa y más con este caso que es súper interesante en el punto de vista psicológico, la verdad. Bien, vamos a empezar, si no te molesta. Lo Perfecto. primero es saber cómo alguien como Matilde, que es agradable con toda la gente, tiene una faceta, una cara que todo el mundo ve y conoce en el pueblo como alguien súper simpática, decide exponerse a esas peligrosas hazañas que hacía con sus vecinos. Pues mira, para empezar, lo que hay que ver es que, obviamente, los dos casos, tanto de Matilde como de su hijo, Mm, eran psicópatas. Entonces esto es lo que repercute, mm, es que hay muchos tipos de psicopatía al final. Entonces ella, una de las psicopatías que tenía era justo este punto, el que era una persona muy amable, muy querida por todo el mundo, etcétera, mm. pero que luego en el fondo son trastornados mentales, digamos. Entonces lo que le hace la psicopatía en este caso es que, aunque parezca súper simpática y tal, lo hace para conseguir el cometido, que es justo el de, en este caso, asesinar a la gente, tal, pero sobre todo porque ella tenía como la mentalidad, debido a su enfermedad, Sí. de que ella ayudaba a la gente asesinándolas. Entonces, como tenía esta mentalidad, eh, hacía todo esto y le parecía bien, digamos. Entonces, ella creía realmente que estaba ayudando a las personas. O sea, Exacto, exacto. O sea, ella consideraba que cuando les estaba liberando, como ella sí, misma decía, sí. les estaba ayudando, por eso mismo, porque les estaba como liberando del pesar de la vida y todo esto. ¿Por qué? Porque, o sea, ella, cuando murió su marido, Sí. que fue uno de los puntos más clave, que luego, si quieres, lo hablamos un poquito así más específicamente, eh, como que ella pensó, como ella era muy creyente, su enfermedad lo que le hizo pensar fue, a ver cómo te lo explico, le hizo pensar: ya que Dios me ha robado a mi marido y ahora está en un mundo mejor, voy a ayudar a la gente a que también estén en el mismo lugar mejor en el que está mi marido en este caso. Entiendo. O sea que ha extrapolado lo que tenía en mente y ha ido desvariando poco a poco con ese problema. Exacto. Y por eso ha cobrado víctimas. Vale. Lo que nos gustaría saber es la infancia que tuvo, que según la biografía que hemos recabado, pues sabemos que ha tenido una infancia dura, trágica y con muchos altibajos. Si eso ha influido, porque sabemos que en muchas personas el pasado influye bastante. Entonces, si nos podrías explicar cómo influye y algún nombre técnico o algún que tengas ahí. Vale, pues mira, en el caso, normalmente la gente se piensa que esta mujer se volvió psicópata por, aparte del suceso del marido y todo esto, pero no, realmente son cosas que, como tú bien acabas de decir, vienen de la infancia, solo que mucha gente no lo sabe. Entonces, desde la propia infancia, normalmente ella ha sufrido maltratos, etcétera. Entonces esto al final ha hecho un poco que eh, empeore esa psicopatía, solo que después explotó y terminó de detonar Mm. en el punto justo de la muerte de su marido. Pero claro, cuando era niña, habiendo pasado todos esos maltratos, etcétera, pues hizo que se incrementase. Solo que una cosa, que es lo que siempre intentamos, cuando detectamos que alguien desde niño puede llegar a tener psicopatía por cómo se comporta, etcétera, porque además se suelen comportar de formas muy específicas, suelen ser de pensar muy en ellos mismos, de les da igual el resto de la gente, no reaccionan a nada. Entonces, cuando detectas eso ya en un niño pequeño, de normal se puede intentar cambiar, que es pues cuidándole, tratándole, llevándole psicólogos para que se medio cure, aunque técnicamente no se puede curar, simplemente puedes Mm. mejorar un poco los síntomas, Sí. que en este caso con Matilde no pasó eso.
Y luego, en caso de adultos, que es la mayoría de las veces, eso ya es inevitable. O sea, cuando ya una persona se vuelve adulta, es imposible cambiarle el chip, digamos. Entonces, hay mucha gente que yo he estado escuchando por ahí, me han escrito, diciendo, oye, ¿y no se puede evitar que la gente sea así o que les pase o tal? Y yo siempre les digo lo mismo, que al final, siendo adultos, ya es más el intentar que no te engañen, porque al final es lo que más se les da mejor, el engañar y manipular a la gente, que es al final justo lo que hacía ella también. Sí. Y intentar que no te coman la cabeza, que es muy complicado, pero siempre hay que intentarlo. Sí, y me parece muy curioso y es un tema que luego vamos a abordar porque tiene que ver con Jorge, que como sabrás también fue adoptado de pequeño, entonces Exacto. me parece muy curioso eso que lo podemos trasladar a ese punto de que también ha influido desde pequeño a transformarlo en lo que es a día de hoy. Exacto. Pero eso para luego, porque yo lo que te quiero preguntar antes de eso es ¿qué dinámica había entre Matilde y Jorge? Pues mira, Matilde desde que lo adoptó siempre le trataba muy bien y era como su hijo. Entonces, para él, Matilde era casi como su diosa, inclusive se podría llegar a decir. Entonces, al final él, cada cosa prácticamente que le decía a Matilde, él lo hacía al pie de la letra. Porque al final era eso, era su diosa. Pero entonces Matilde tenía el control completamente de exacto. Jorge. Ellas son las manos y él era la marioneta, literalmente. Vale. Me parece muy escalofriante eso, pero bueno, las cosas que no sucedan en este mundo. En lo que también queríamos preguntarte, en especial yo, es si había algún tipo de simbología que seguían ellos. Pues mira, o sea, ellos, bueno, sobre todo Matilde, aparte de que era muy religiosa, entonces técnicamente podrías considerar que era muy simbólico eso. En el caso de Matilde tenía un reloj que justo se paró en la hora y tal del día en que murió su marido. Entonces ¿Pero se paró o lo habrá parado ella? Bueno, yo considero que lo habrá parado ella, porque aquí ya es un poco conspiraciones de la gente de lo ha parado, no lo ha parado, tal, y como al final no se sabe porque nunca ella ha hablado nada, pero Claro. yo creo que es más el lo ha parado ella para recordar como ese momento, y es como un momento muy simbólico para ella, el reloj con la hora parada con la muerte de su marido. Digamos que es para que no olvidar nunca su cometido y lo que... Exacto, Vale, sí, justo. lo entiendo. Miguel, desde la perspectiva forense y psicología, esta historia, ¿qué nos puede enseñar? Pues es difícil de responder la pregunta, la verdad, porque al final nos enseña, aparte de que no hay que confiar en todo el mundo, que eso es una cosa que siempre hay que tener cuidado con la gente, y que también en estos casos, aunque veas que una persona puede ser muy amable o etcétera, es eso, no tienes por qué confiar. O sea, normalmente dan confianza, pero como que hay que tener mucho cuidado. O sea, yo en lo que quiero enfocarme es que tengáis mucho cuidado para que estas cosas no vuelvan a pasar, obviamente. Sobre todo con los psicópatas, si detectáis que una persona puede llegar a ser un potencial psicópata porque os habéis estado informando, etcétera, el tener cuidado con esa clase de gente, que normalmente pueden ser personas normales, pero luego tienes estos casos también. Sí. Y el intentar que no te manipulen siempre, y poco más te podría decir. Es lo que más recomiendo a tu audiencia. Vale, así como resumen breve sobre Jorge, ¿qué nos puedes explicar? Algo que sea... Perfecto, pues de Jorge así un poco, que lo que hemos dicho antes, que era un poco como la marioneta, y que él al final, un suceso muy importante que le pasó fue lo de que él mató a Matilde. Sí. Y eso mucha gente me pregunta por qué puede ser. Sí. Pues porque básicamente él era un tipo de psicópata diferente a su madre en este caso. Ella era eso, mucho más más familiar, etcétera, y él era muchísimo más violento. Claro, digamos. pero esto me resulta bastante curioso porque Jorge fue tratado supuestamente con amor. Sí. O sea, es la parte contradictoria a Matilde, como explicábamos antes, entonces Exacto. me parece muy curioso, la verdad. Exacto, pues es eso, le trataba muy bien. Y como que lo que también que todavía estamos estudiando exactamente su cabeza, porque al final es mucho más complejo, y nosotros al final creemos que
él pensaba que como también hacía bien a la gente a la que asesinaban, pues pensó, voy a liberar a mi madre también para hacerle el bien también a ella. Claro, creció con eso, con Creció esa con esa ideología de exacto. Matilde, vale, sí, lo entendí. Y al final pues la asesinó pensando que iba a ser lo mejor para ella. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas sobre el lado psicológico, aunque nos gustaría adentrarnos mucho más allá, pero supongo que es algo más difícil en tu profesión. Es estudiar la carrera que has estudiado, de hecho. Pero bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy, mis queridos oyentes. Aquí hemos tenido la parte mental de los dos asesinos, como queramos llamarlo, que son asesinos en verdad, así que ha sido un placer y esperamos que estéis aquí para el próximo capítulo.